Pasé todo el embarazo cursando 5.º año del secundario, mientras mis compañeras, mis amigas veían qué vestido ponerse para la fiesta y el viaje de egresados y la cena. Y yo estaba pensando cómo voy a hacer para tener a mi hijo. Mi adolescencia fue bastante difícil. Fueron momentos de mucha rebeldía, fueron momentos donde en casa las cosas no estaban bien y como todo adolescente siempre buscando refugiarnos en las amistades. Mi papá por ahí tenía muchos temores y me quería cuidar y no me dejaba salir y yo me escapaba, yo siempre queriendo ir en contra de lo que me decían, porque de alguna manera me quería ir, me quería escapar. No quería estar en las discusiones, no quería estar en todo ese dolor que yo sentía que ellos vivían todo el tiempo. De chica tuve una relación con una persona que era más grande que yo. Sufrí muchas cosas fuertes. Para mí hubo un antes y un después de eso, de esa persona, de esa relación. Yo tenía 15 años. Al tal punto que después de haber vivido todo eso, teniendo 15 años, yo decía, mi vida ya no tiene sentido. Yo no entendía cómo a esta edad podía haber vivido todas esas cosas y que nadie me había cuidado. Esa era la sensación. Yo me preguntaba, ¿dónde está el Dios que me cuida? ¿Dónde están esas personas que Dios debería poner para cuidarme? Y entró adentro mío algo muy feo, mucho más rebeldía. De hecho, hasta pensé en quitarme la vida. Pero lo único que me mantuvo en ese momento fue: yo no le puedo hacer esto a mis papás, porque mis papás ya perdieron una hija. Y lo único que me mantuvo en ese momento fue ese sentir de decir, mis papás son buenas personas y no se merecen esto. Fue el amor de ellos. El sentir ese amor fue lo que me mantuvo en ese peor momento que yo había dado todo por perdido. Pero bueno, después de eso es como que dije, bueno, yo tengo que salir adelante, y ahí donde empecé a hacer macanas. Porque te empezás a agarrar de cosas, cuando vos no tenés de dónde agarrarte, empezás a agarrar lo primero que tenés a la mano. Lo primero que agarré fue un atado de cigarrillos y eso me acompañó durante muchos años, hasta que conocí al Señor. Pero de los 15 años empecé a fumar y fumaba y me fumaba un atado, 2 atados, y era mi compañero y era el que me quitaba esa sensación de soledad. Y después siguió poniéndome una coraza, haciendo de cuenta que estaba todo bien, y yo me había quedado sin amigos, me había quedado completamente sola y fue, bueno, ahora tengo que hacer amigos, me había cambiado de colegio también, tengo que volver a empezar y bueno, empezar a entrar en un círculo y en una edad muy difícil también. Después de un tiempo conozco a otra persona, empiezo una relación y cuando iba a 5.º año del secundario me quedo embarazada de mi primer hijo. Al principio no le había dicho nada a mis padres, le dije a una amiga que es cristiana, fue mi primera amiga, mi primera cercanía con alguien, un hijo de Dios, que fue la que me trajo acá. Le cuento, ella me acompaña al médico, el test me había dado positivo y
Cuando voy al médico me hace una ecografía y me dice, no, vos lo que tenés son quistes de ovarios, no tenés embarazo, y me dan pastillas, y como no resultó, después me empieza a dar inyecciones. Así estuve 2 meses y medio hasta que ya no di más y le dije a mi mamá, porque yo sentía que algo andaba mal. Y bueno, y después de cuando le digo a mi mamá, me acompaña al médico, a otro médico, me hace una ecografía y era un niño chupándose el dedo. Y Dios lo había guardado de todas esas inyecciones y pastillas y todo lo que me habían hecho diciendo que era un quiste. No sé, creo que no pensé, solamente como que vivía el momento. No, estaba como en estado de shock, como que no reaccionaba, como que vivía el día a día y no entendía qué era lo que me estaba pasando, hasta que lo vi en esa ecografía. Y ahí fue donde me cambió la vida. Me volvió a pasar esta sensación de, como esta sensación de otra vez estoy haciendo las cosas mal, otra vez les estoy fallando a ellos. Por eso hasta último momento esperaba no decírselos. Otra vez estoy trayéndoles un dolor de cabeza, cuando ellos ya tenían demasiado. Como que yo tenía este sentimiento de como que yo tenía que hacer las cosas bien con ellos, porque ya tenían demasiado con todo lo demás. Y esto fue como, ¡ay, no! Yo no. Otra carga para ellos. En ningún momento pensé que ellos me iban a echarlo de la casa o a no aceptar. En ningún momento lo pensé, porque ellos no son así. Pero sí fue esta sensación de les fallé de nuevo. Pasé todo el embarazo cursando 5º año del secundario, mientras mis compañeras, mis amigas veían qué vestido ponerse para la fiesta y el viaje de egresados y la cena, y yo estaba pensando cómo voy a hacer para tener a mi hijo. Y no fue fácil tener que entrar todos los días a la escuela y que te miren. No fue fácil. Pero sí fue algo que yo le doy gracias a Dios y que lo volvería a vivir, porque me dio una madurez y un crecimiento que yo dejé de ser esa nena insegura, esa chica insegura, y empecé a imponer en lo que yo pensaba y en lo que yo creía, porque ahora había algo que yo tenía que defender, que era mi hijo y era otra vida. Y eso fue maravilloso porque sacó algo de adentro mío que yo no sabía que estaba. Sacó la Gaby guerrera, la que iba contra el mundo con tal de defender a su hijo. Y bueno, un 12 de diciembre recibo el diploma de egresados, y un 13 de diciembre nace mi hijo. Yo cuando conocí al Señor, Feli ya tenía 6 años. Todo ese tiempo fue hacer una tras otras macanas, queriendo hacer las cosas bien, pero bueno, cuando conozco al Señor entendí que sin Él no iba a poder nunca. Y hasta que lo conozco a Claudio, que él estaba rebelde. y bueno, nada, ahí empezó toda una nueva etapa. Que bueno, cuando lo conozco a él, yo lo conozco a través de mi amiga, otra amiga que es su hermana, y ella me decía, no, porque él va a una iglesia y no sé qué.
Y yo tenía tanta necesidad y estaba buscando tanto, yo en realidad estaba buscando en muchos lugares, probé con muchas cosas, esta necesidad espiritual, este vacío que yo tenía. Lo primero que hice, me acerqué a una iglesia católica, después otra cosa que hice, hice regresiones, que es como que te hipnotizan y haces regresiones a otras supuestas otras vidas. Eso lo hice 2 veces. Consulté, me tiraron las cartas, consulté curanderos, tomé flores de Bach. No sé, ya no sabía qué más probar. Leía muchos libros. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención, yo leía muchos libros de autoayuda y también de algo que se llama como de la nueva era, como toda una mezcla de cosas. Nunca fui, a ver, de meterme en algo, sino que fue como probar un poco de todo. Leía un libro de acá, me acuerdo lo de la ley de atracción, lo de no sé qué, y algo que a mí me llamaba mucho la atención era que en todos los libros siempre tenían un versículo de la Biblia. Y yo decía, qué raro esto, se ve que la Biblia, no sé, debe estar interesante, pensaba yo cuando leía esos libros. Que en su momento yo creí que me ayudaban, me ayudaron a salir adelante de alguna manera. Por eso cuando lo conozco a Claudio y yo me enteré que él tenía una Biblia, lo primero que le dije es, contame de la Biblia, háblame de Dios. Era esto de estar como desesperada por este vacío que tenía, que no sabía que era la falta de Dios, pero era esto de estar buscando todo el tiempo una respuesta al sentido de mi vida. Lo primero que hizo fue prestarme su Biblia y yo no entendía nada. Abría el Génesis y así como la abría lo cerraba. Pero me acuerdo que en ese momento, una de las primeras veces que intenté leerla, la cerré y me arrodillé y dije, Dios, si vos existís de verdad, como dicen que existís, yo te voy a pedir que si este hombre no es para mí y voy a sufrir otra vez todo lo que sufrí, mi hijo y yo, por favor, lo saques al lado mío. Y esa fue mi primer oración a Dios. Si vos existís, te pido que si Él me va a hacer sufrir, como lo hicieron otras personas, lo saques del lado mío porque me siento totalmente indefensa. Un día, Claudia se había venido a vivir conmigo. Yo estaba a la noche, estaba durmiendo y de repente me despierto y empiezo a llorar, no sabía qué me pasaba, con una angustia, y él se despierta. Le digo, no sé qué me pasa, me siento muy rara, no sé qué me pasa, es como que siento una angustia que me dice, pasa que vos necesitas a Jesús en tu corazón. Y yo lo miro, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Sí, yo creo en Dios, le decía. No, vos necesitas que Jesús entre en tu corazón. Y bueno, y ahí él me ayuda a hacer la oración y fue hermoso. Porque ahí otra vez cambió mi vida, pero para bien. Sentí que la sensación fue esta de ese amor tan grande que siempre había estado buscando, en ese momento lo estaba recibiendo. Y una voz que me decía, tranquila, ya no vas a volver a sufrir lo que sufriste. Y me acuerdo que en mis peores momentos, cuando ya a veces uno dice, ¿será que Dios me habló? ¿Será que fui yo la que
Dios me traía esta palabra de Isaías 54, cuando me decía: ya no tendrás más memoria de la vergüenza de tu juventud, y más son los hijos de la desamparada que los de la casada, porque una de los enojos quizás que yo tenía con Dios era: ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no me pude casar? ¿Por qué no pude ser una chica sana? Tener una adolescencia sana, poder conocerte a vos y que vos me cuidaras. ¿Por qué no conocí la verdad antes? Y el Señor me dio esa palabra. Ya no te acordarás de la vergüenza de tu juventud. Y yo decía: pero es imposible. Señor, yo creo en tu poder, pero ¿cómo puede? No entiendo cómo lo vas a hacer, porque hay cosas que te marcan para toda tu vida. Y pude entender hoy que Dios puede hacer todo nuevo. Que Dios puede hacer todo nuevo. He recibido milagros físicos. Dios ha hecho hasta milagros físicos. De aquella época me ha hecho nueva en todos los sentidos, ¿no? No solo emocionalmente, psicológicamente, sino que también físicamente. Y sí, Dios lo podía hacer. Yo cuando era adolescente me habían hecho una operación de ovarios, me habían sacado la mitad de uno de los ovarios porque tenía quistes. Y bueno, también me habían quedado otras dificultades en cuanto a la parte femenina. Y me río porque fue hace pocos días que me hice estudios, todos los estudios me hice, y tengo los 2 ovarios exactamente iguales, del mismo tamaño. Y cuando la doctora me hacía la ecografía, me decía: tenés un útero de enciclopedia, lo tenés perfecto. Yo la miraba porque me reía, no lo podía creer. Me decía: tenés todo de libro, me decía, lo tenés perfecto. Me dice: tenés las medidas, todo impecable. Y bueno, y esa fue una de las pruebas más hermosas que el Señor hizo en mi cuerpo. No solo me sanó emocionalmente, psicológicamente, sino físicamente. Creo que una de las mentiras más grandes en muchas mujeres adolescentes o de otras edades también es esto, ¿no? La falta de valor o que muchas cosas nos hacen creer que no valemos porque no estamos a la altura ya sea de una modelo o de un modelo que nos imponen, o porque alguien nos traiciona, o porque alguien nos abusa, o porque alguien nos miente. Y el corazón de una mujer es tan frágil que solo el Señor lo sabe cuidar. Y cuando Él me reveló cuánto valor tenía mi vida, porque Él me daba ese valor. Porque yo valgo no por lo que hago o por lo que tengo, valgo porque Jesús me ama y Él fue a esa cruz por mí y entregó su vida por mí. Porque valgo la sangre de Cristo, no por el físico que tengo, o por lo inteligente que soy, o por lo que sea que el mundo te pide, ¿no? Que hoy y siempre las presiones de la sociedad hacen que cuando uno es inseguro se deje llevar por ese tipo de impresiones y querer alcanzar cosas
para ser alguien, o para que te quieran o para que te acepten. Cuando Jesús te dice, yo te acepto tal y como sos. No necesitas hacer nada. Y eso fue, creo, lo que más me costó entender. Al principio yo quería hacer cosas para Dios y hacía. Y yo no entendía cómo Él me podía amar. Así, siendo yo. Para Dios todo es posible.